Hola, hola, saludos cordiales. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video sobre los lineamientos para la elaboración del proyecto de grado Régimen Costa Galápagos 2020-2021. En el video anterior hablamos sobre las preguntas frecuentes que se manifiestan a través de este nuevo proyecto de grado que se nos ha tocado vivir por motivo de la pandemia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre estos lineamientos. Queremos ver la estructura del proyecto de grado, que es estudio de casos. Como vimos anteriormente, el Bachillerato General Unificado va a trabajar en esta ocasión un proyecto de grado con el método de estudio de casos. Este método de estudio de casos tiene 4 fases, 4 partes, que se van a elaborar una fase cada semana. Entonces el estudiante junto a su docente tutor debe de ir elaborando un cronograma en el cual van a ir desarrollando el estudio de caso del proyecto de grado por fases, por partes. En 4 semanas van a tener que tener culminado el proyecto de grado. Vamos a hablar sobre la primera parte, que es la delimitación del caso de estudio. En primer lugar, se va a hablar sobre, tiene que haber una introducción, antecedentes, qué ha pasado antes, definición del caso de estudio, justificación del caso de estudio y objetivos del estudio de caso. Para esto ya debemos tener un tema, pero vamos a analizarlo como a nivel general, pero en el próximo video vamos a hacer un análisis de cómo elegir un tema adecuado para nuestros estudiantes o cómo como estudiantes puede elegir un tema adecuado. Veamos la primera parte. Nos dice la primera parte que es la introducción. En este apartado se presenta de forma resumida el estudio de caso que se ha realizado. La introducción brinda al lector una visión panorámica del trabajo. Por lo general, la introducción se hace al final, cuando ya se termina el proyecto, porque ya podemos hacer un resumen de lo que se ha elaborado. Pero esta introducción tiene que ser de una manera resumida y se habla sobre el caso de estudio realizado. Entonces, por eso es importante hacerlo mejor cuando ya se ha culminado el proyecto de grado. Antecedentes. Es una breve explicación del contexto social, político, cultural, geográfico, histórico, etcétera, en el que surge el problema o fenómeno. El antecedente hace una descripción del contexto en el cual emerge un problema o fenómeno específico, analizando elementos de su entorno natural y social. Antecedente, ¿qué pasó antes de del problema que tenemos? ¿Qué pasó antes de este problema? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas a nivel social, es decir, con la sociedad, a nivel político, si no hubieran políticas para poder frenar este problema? Cultural, si es algo a nivel de cultura, geográfico, dependiendo del lugar o histórico, etcétera, ¿no? ¿Por qué surge este problema o fenómeno? Lo vamos a analizar de dónde viene. Entonces tenemos que hacer esa descripción para ver, analizar los elementos, ¿no? Muy bien. El tercero es definición del caso de estudio. En este paso, él explica el suceso, hecho, fenómeno, problema que será estudiado y describe cómo se presenta en el contexto planteado anteriormente. Bueno, si decimos que el caso es el virus, el COVID-19, nosotros podemos manifestar que cómo se ha dado, ¿no? Cómo se ha dado este hecho a partir de tal fecha, dónde fue visto, apareció por primera vez, cómo se fue extendiendo, ¿ya? Entonces podría ser definición en sí del caso de estudio. Justificación del caso de estudio es un ejercicio de la argumentación en el cual se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. En esta justificación siempre se justifica el presente estudio por la importancia que radica la investigación de tal tema para beneficiando a la comunidad, a la familia, a la sociedad, qué sé yo. Entonces, esa es la justificación. La quinto es el objetivo del estudio de casos. Se delimita el estudio por medio de enunciados. Primero, los objetivos siempre inician con un verbo infinitivo, es decir, que terminan en ar, ir. Contiene un objeto, es decir, el estudiante, y una estrategia de realización, cómo lo hará. Y se plantearía un objetivo general y dos específicos. El objetivo general es el que abarca todo. El objetivo general es el que dice, por ejemplo, investigar por qué muchas personas se contagian de este virus, ¿ya? Entonces,
¿Y cómo se hará, no? ¿Cómo se hará? Se tiene que ver, en sí tenemos que tener un tema claro para poder plantear un objetivo a nivel general. Usted quiere saber cómo poder prevenir el COVID-19 en la comunidad, por decir. Tiene que plantear objetivos específicos. ¿Qué va a hacer para eso? Primero, conocer qué medidas de seguridad están aplicando en mi comunidad. Y segundo, ver si los casos han aumentado en mi comunidad, ¿no? Cosas así. Entonces tenemos que siempre empezar con un objetivo específico que abarque, perdón, un objetivo general que abarque todo y dos objetivos específicos que son los pasos para llegar a ese objetivo general. Por ejemplo, yo primero tengo que saber cuáles son las medidas de bioseguridad que utilizan en mi comunidad. Y segundo, tengo que saber si han aumentado los casos. ¿Para qué? Para poder llegar a mi estudio, que mi estudio general sería cómo prevenir el COVID-19. No son ejemplos. La segunda parte, que ya sería entregado esto en la segunda semana, recuerden que son por semanas, estos pasos serán, esta segunda parte será el desarrollo del estudio y va a empezar con un marco conceptual. Como la palabra lo dice, es una parte en la que se habla de conceptos. Es decir, que si yo voy a estudiar el problema, que es la epidemia del COVID-19, yo tengo que hablar sobre cuándo apareció, qué dicen los estudios, cuál es el número RO. ¿Se acuerdan que aprendimos sobre el número RO, de los números de contagios de esto? Medidas de prevención, número de casos. Entonces, esto puede ser en marco conceptual. En el marco metodológico viene siendo la metodología utilizada para alcanzar el objetivo general. Entonces, puede ser, como hemos visto, por lo general, la mayoría de estudios de casos se elaboran por medio de entrevistas o de encuestas. Como ustedes saben, las encuestas son preguntas que se pueden lanzar o cuestionarios, pero la entrevista tiene que ser una conversación con otra persona y por el motivo de la pandemia no se puede hacer. Entonces, se supone que nosotros debemos hacer este desarrollo del caso de estudio con una metodología de una encuesta que se envía en un formulario para enviarlo por redes sociales por el teléfono, ¿no? Enviar a un grupo de personas para que nos contesten lo que queremos saber. Como siguiente paso tenemos los resultados obtenidos. Una vez que hacemos esa encuesta, se hacen los resultados. Se hace una gráfica estadística de los resultados y se hace un análisis. Se dice, de mi comunidad, el 20% de personas manifiestan que no usan la mascarilla porque ya el virus ha disminuido. El 30% manifiesta que se utiliza siempre mascarilla y el distanciamiento social. Y así. Entonces, esos son los resultados obtenidos por medio de un análisis estadístico, o sea, una encuesta, y de la encuesta se hace un análisis con gráficos estadísticos y ese análisis, ¿no? Y a la final ya la conclusión, un análisis de resultados. Entonces decimos, a partir de los resultados obtenidos nos damos cuenta del resultado, ¿no? Un análisis del número de personas que están afectados, el número de personas que no tiene medidas de bioseguridad, el número de personas que ayuda y que fomenta a cuidarse y cosas así. Marco conceptual, veamos. Aquí tenemos ya una definición. Es una definición clara de los elementos y los términos que abordará el caso de estudio. Por ejemplo, si el caso de estudio analiza la reducción de las emisiones de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se deben definir los siguientes conceptos: emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. ¿Ya? Entonces, sí, miren, o sea, si usted tiene un caso, un estudio, un tema, usted debe de escoger esas palabras para investigar esos conceptos. Marco metodológico. Para elegir una adecuada estrategia metodológica se debe considerar las características del problema, del contexto en el que surge y del tipo de estudio que se debe realizar. Como ya vimos que ahora se está haciendo, es el método de la encuesta. Resultados obtenidos constituye la descripción de los hallazgos generados a partir de la observación de los elementos definidos en el marco conceptual mediante la aplicación del marco metodológico. Y cuarto, análisis de resultados, que se examinan los resultados obtenidos durante la investigación y se expone la postura crítica del autor frente a estos casos. ¿Ya? Como tercera parte tenemos las conclusiones y las recomendaciones. En estas conclusiones nosotros podemos decir que a partir de la información obtenida concluimos que,
Y recomendaciones, lo mismo. Al recoger la información y al hacer su análisis respectivo, no recomendamos lo siguiente, ¿no? Veamos un poquito. Conclusiones. Constituye una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. Entonces, en esa encuesta ha obtenido un resultado de que la mayoría de personas ya creen que el virus se ha desaparecido y por eso no se cuidan. Y a partir de esa información, usted recomienda que se fomente el uso de las medidas de bioseguridad porque el virus todavía está latente en nuestra comunidad. Porque las recomendaciones son un conjunto de sugerencias generales a partir de los hallazgos de estudio de caso. Entonces, esto tenemos. La tercera parte es corta, mire, conclusiones y recomendaciones. Finalmente, tenemos un apartado complementario al estudio en caso que encontramos las referencias y los anexos. El apartado de referencia incluye los libros de textos escolares, artículos científicos, los artículos de prensa, toda la información que usted ha buscado consultada para este estudio. En esta información será clasificada de acuerdo a su procedencia. Las referencias deben enlistarse utilizando las normas APA. Hay un anexo para esas normas, formato para la presentación del proyecto. Más adelante vamos a analizar este formato número 3 de cómo se debe presentar el folleto, este proyecto en el cual nos dice hasta el número de palabras que debe de haber por cada uno de los datos de la delimitación del problema, número de letras por objetivo, número de letras por antecedentes, números de cantidad de letras que tenemos que regirnos, porque hay una rúbrica que en esa rúbrica se va a calificar eso. El apartado de anexo. Bueno, recuerden que en las referencias se van a poner todo lo que se ha investigado. Hay mucha información en la página del Ministerio Recursos 2, donde están las fichas pedagógicas, donde están los libros del gobierno, donde están planteadas los temas que nosotros podemos sacar y podemos sacar información de ahí para nuestro proyecto de grado. El apartado de anexo es un conjunto de información agregada al estudio de caso. Sirve para reforzar los datos obtenidos, el análisis, los resultados, etc. Puede incluir gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, bases de datos, encuestas, entrevistas, índices, estadísticas, entre otros. Bueno, si nosotros hemos hecho una encuesta, entonces ahí en anexos van a ir las preguntas que se hicieron. En anexos van a ir los gráficos estadísticos como anexo. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, saber que el proyecto de grado se divide en 4 partes que se van a ser entregados en 4 semanas. En una semana deben hacer la primera parte, en la otra la segunda, la tercera y la cuarta. Y después entregar. Recordando que el tema es muy importante, por eso en el próximo video vamos a ver los temas posibles, que están muy interesantes y que son muy familiares porque lo hemos trabajado en las fichas pedagógicas. Ya hemos hecho trabajos, revistas con algunos de esos casos y que eso nos va a ser muy fácil. Entonces, uno cada semana y en un mes tenemos que completar el proyecto de grado y recuerden que no es algo extenso, es algo que tiene, por ejemplo, la introducción tiene solo 250 palabras y así sucesivamente. Lo pueden hacer a mano o de manera digital. Entonces, ya con esto nosotros tenemos ya un poquito más de conocimiento de lo que se viene. En el próximo video vamos a hablar sobre los temas posibles. Muchas gracias. Miriam Verónica Lau García se despide. Esperemos vernos en una próxima ocasión. Por favor, suscríbanse, denme comentarios. Quisiera saber que me escriban de qué colegio son para poder darle un saludo. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.